Un itinerario personal y familiar acompañados por la psicología y la espiritualidad. Psicoespiritual, el podcast. Presentado por Psicodata Venezuela, la Escuela de Psicología y la Parroquia María Trono de la Sabiduría de la Universidad Católica Andrés Bello. Y ante esta sonrisa, ¿qué te trajo el niño Jesús? Mira, estamos grabando, ¿en verdad? Estamos grabando en verdad, por supuesto. Vamos con eso de nuevo. No, muy bien, dale. Esa es la idea. Estamos en un podcast llamado Psicoespiritual Podcast con esta sonrisa, que ese es este día de Navidad. ¿Qué te trajo, Aníbal, el niño Jesús? Mira, el niño ¿Qué te Jesús está trayendo? Porque estamos en pleno 24 Sí. y lo que va a suponer estos días sabrosos de sembrino. El niño Jesús sin duda me ha traído esperanza y mucha fe para afrontar el próximo año 2025. Realmente estoy súper animado y contento con lo que el niño Jesús me ha traído y lo que me invita, aquello que me invita a hacer, a afrontar este 2025. Así es, a mí también lo mismo. Yo creo que me lo ha traído a mí y lo ha traído a tanta gente como tú mismo lo has expresado. Así, a mí me ha traído el regalo de la resiliencia. Esta resiliencia que tanto necesitamos y como hemos insistido en el primer episodio de este podcast, ¿sí? Que la Navidad no ha sido para nada una droga. La Navidad más bien eso, nos está nutriendo, ¿sí? De esa luz de Dios, pero también nos está llenando de muchas herramientas para que el 2025 podamos ser, o podamos, mejor dicho, caminar con mucha resiliencia en medio de las adversidades, en medio de las condiciones duras que podamos estar viviendo. Siempre está la luz de Dios que nos acompaña. Y por eso, Aníbal, vamos a hacer esta lectura, sí, porque esta es precisamente la que nos da esa fuente de resiliencia, esa fuente de Navidad. Leamos o escuchemos. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre». De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Palabra del Señor. Estamos ante uno de los grandes misterios importantes para el cristiano, que es la encarnación, ¿sí? La encarnación y la resurrección son nuestros dos pilares de como nuestra fe, ¿no? Pero una de las cosas que queremos remarcar, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos episodios, es remarcar lo que es el significado del pesebre. El pesebre nos adorna la mayoría de nuestras casas, los lugares de trabajo. El pesebre, además, si lo hacemos con dedicación, como le encanta a la gente. Pero tenemos el peligro, Aníbal, con el pesebre de que sea un mero adorno. Y si hay algo que tiene el pesebre, primero es que es fuente cristiana. Y en segundo lugar, es fuente, lo que hemos dicho anteriormente, de resiliencia. ¿Qué significa el pesebre? Así, cuando uno ve ese pesebre, ¿qué es lo que significa? El pesebre para mí significa, Dani, toda una historia de lucha
y de confianza en Dios detrás. Fíjate que en el pesebre era el lugar donde se guardaban los animalitos, los animales, y donde se les colocaba la comida. Entonces, ya saben cuáles pueden ser las consecuencias de un lugar así. Los animales tienen que hacer su necesidad, etc. Y allí donde pareciera que todo está perdido, allí decide nacer Dios. Entonces el pesebre es un símbolo de la lucha porque confiamos en que Emmanuel, Dios con nosotros, nos acompaña. Y esto es lo que supone este tiempo de Navidad, y esto es lo que supone también para el 2025, ¿sí? Que sea fuente para nosotros poder seguir caminando. Y por eso entonces vamos a hacer, son cuatro puntos que vamos a destacar en el día de hoy. Aquí estoy viendo mi chuleta, dado que estamos en vivo, estoy viendo esta chuleta. Lo primero, con esa lectura que acabamos de hacer. El primer punto dice, se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Como lo decíamos en episodios anteriores, cuando se habla del contexto histórico, nos está diciendo algo. Sí, efectivamente. Fíjate que lo primero es qué significa un censo. El censo para el Imperio Romano significaba controlar económicamente, porque se utilizaba entonces para cobrar los impuestos, para saber cuánto podías tú pagar, etc. Pero además para saber el número de hombres que podían llevarse a la guerra en caso de que se necesitasen para la guerra. Entonces, lo del censo es muy significativo porque mientras María y José van silenciosos, callados, pasando desapercibidos hacia Belén, Judas el Galileo está haciendo una revuelta. Está haciendo una revuelta porque sabe que el censo significa opresión para el pueblo, explotación para el pueblo. Entonces, ¿Quién era Judas Galileo? Judas Galileo fue un judío que lideró un movimiento en el periodo en el que se hace este censo. Coincide entonces históricamente con María y con José. Y bueno, en medio de esta revuelta perdió la vida. Entonces es muy significativo. José, María, trabajan silenciosamente y es algo que ha quedado hasta nosotros, mientras otro modo de afrontar la realidad, aunque pudiera ser mucha bulla en un momento, pues muere con la persona. Entonces ahí está la diferencia entre ir trabajando y construyendo en silencio, pero de la mano con Dios. Y otra vez traemos a colación lo que hemos repetido ya en varios episodios, esta famosa de abordaje de Alonso Checker, ¿no? Sí. Que en momentos de adversidades, en momentos de condiciones muy duras sociales y políticas, él habla de eso como las dos grandes tendencias que se tienen y que al final empobrecen a la persona. Uno es el tema de la desesperanza. Hay otro el tema de la instalación, que eso le hemos hablado en los capítulos anteriores. Y hay un tercero que aparece, es el tema de la resistencia. ¿Sí? Resistirse, ¿sí? Eso lleva a muchas personas, bueno, eso, a desgastarse todo. Y este tipo de imperio es muy, muy astuto para poder hacer que esa resistencia se vaya diluyendo. Entonces, por eso al final la resistencia te va quedando, ¿sí? Un cansancio físico, cansancio psicológico, un desgaste de tal nivel que al final te lleva al otro extremo, que es a la profunda desesperanza. Por eso siempre insistimos que, bueno, que ya es al estilo de María y de José, el tema de ser resilientes. Ser resiliente no significa ser todopoderoso. Ser resiliente no significa ser invulnerable. Ser resiliente no significa que, bueno, que además yo no siento nada. Todo lo contrario, es el tema de lo que hemos insistido, así, con mucho miedo, pero ese miedo no me paraliza, con muchas situaciones bueno, que me llevan a trabajar la adversidad. Bueno, el poder ser creativo. Y María y José fueron tan resilientes, tal como lo estás diciendo, que más de 2000 años lo seguimos celebrando. Y precisamente la Navidad nos da fuerza para el próximo año, precisamente ante estas actitudes, ¿sí? Desde el silencio, desde la cotidianidad, pero desde la profunda creatividad. Exactamente. Entonces, bueno, es un tiempo muy duro, un contexto que le tocó vivir a Jesús, ¿sí? A María, a José, ya lo hablábamos también cuando hablamos también del contexto, sí. Todo lo que suponía Herodes, lo sanguinario que fue, César Augusto, con toda esa ambición de poder, más de 40 años que estando en el poder, ¿no? Y bueno, entonces la gente dice, mira, no hay nada que hacer. Y sobre todo, como no vemos los frutos, pues como tiremos la toalla. La actitud de la Navidad, precisamente el aprendizaje de la Navidad, es decir, no nos rendimos. Exactamente. Pero no nos rendimos, sabemos, porque estamos con Dios. Y no nos rendimos sabiendo que, bueno, que siempre es la vida la que se impone, no la violencia, no lo peor de nosotros,
sino siempre el tema de cómo poder, eso, seguir constante, luchando siempre, pero desde la bendición, desde la vida, promoviendo siempre la luz. Y por eso, en esta segunda frase, Aníbal dice que queremos resaltar, José se dirigió a la ciudad de David llamada Belén. Otra frase clave, tú como biblista, que para los que queremos preparar bien estas lecturas, estos días, ¿qué significa esa frase? Mira, Belén aparece en uno de los profetas en el Antiguo Testamento y se dice que es la aldea más pequeña. Y sin embargo, de allí nace el líder, el Salvador del mundo. Belén me parece que es una palabra bonita porque significa casa de pan. Y justamente Jesús, nuestro Dios, terminará entregando su vida en forma de pan. A mí me queda como pregunta, y te la dejo a ti, Dani, para ver qué me pudieras decir con respecto a esto. Pero me queda como pregunta, ¿de qué me alimento yo cuando las circunstancias se ponen difíciles? ¿Cómo yo alimento a otros cuando las circunstancias son un poco adversas? Entonces, Belén, casa de pan, alimento. Nuestro Dios llega como alimento, nos alimenta. ¿Cómo nos alimentamos en el día? Y hay dos cosas que has resaltado, que has dicho y que yo las quiero resaltar. Uno, Belén hace referencia a lo cotidiano, y es cómo alimentarnos de lo cotidiano. Y lo cotidiano significa que nosotros tenemos una serie de rutinas, de estructuras que nos ayudan. Como si yo me levanto, cómo yo puedo preparar mi sueño sabroso. Si me acuesto, cuando me levanto, es decir, con todo lo que supone lo que tengo yo por delante. Es el tema de esa pasión por vivir. Es el tema de lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos episodios y lo que nos ha llevado el Adviento. Ese tema desde lo cotidiano que ayuda, desde lo sencillo, el tema de dar esos pasos poco a poco. No desde la grandiosidad, sino eso, al estilo de Belén, desde lo pequeño, desde lo sencillo. Y el segundo elemento, el tema de casa. Casa hace referencia a hogar. Entonces, y estos tiempos del hogar, estos tiempos de familia es tan importante, ¿no? Y incluso en Venezuela podríamos llamarlo más bien la casa de la yaca. Exactamente. ¿Sí? Porque ayaca es esa mezcla de sabores. Ayaca hace referencia a la madre. Ayaca hace referencia a la familia. Ayaca hace referencia a equipo, ¿no? Entonces, que podamos alimentarnos también desde allí. Pero ese José, ¿sí? Que va con María, que van a Belén por todo lo que eso supuso, dice la tercera frase que queremos resaltar, Aníbal, es, le llegó a María el tiempo de dar a luz, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque, y aquí queremos resaltar, porque no hubo lugar para ellos en la posada. Dios vino a nosotros y en algunos contextos no encontró lugar. En la posada no se encuentra lugar. Fíjate que esto me recuerda a algo muy interesante. Detrás de esta historia, detrás de esto que se nos narra, hay una profunda historia de perseverancia. Aunque se cierran puertas, José y María continúan buscando dónde puede nacer ese niño Jesús. No se rinden. Ellos siguen haciendo lo que les corresponde, aunque todo pareciera que va a ir mal o que está yendo mal. Entonces, no hay lugar. Ahí mi pregunta es, ¿le abrimos espacio a Dios, a la trascendencia en nuestro día a día? ¿Cómo le abrimos espacio? Y lo segundo es, ¿cómo podemos seguir haciendo lo que nos corresponde, aunque las cosas parecieran pintar mal? Sí, y ahí hay un tema, ¿no? Un poco que yo incluso lo pongo un poquito más atrás de lo que estás comentando, y es las expectativas que tenemos, ¿sí? Hay algo que podemos estar alimentando en el desarrollo espiritual, podemos estar alimentando, y sobre todo cada episodio que hemos tenido, el tema, si yo estoy con Dios me va a ir todo bien. ¿Sí? Entonces, al estar allí, entonces, si yo voy a mis ritos, si yo voy y hago una serie de cosas, como que todo me va a ir perfecto, ¿no? Y uno va diciendo, mira, si era el Hijo de Dios que iban a nacer, si además María atravesó toda una serie de dificultades y adversidades, si se va generando un poco toda esta posibilidad, yo digo, Jesús tenía que haber nacido por lo menos en el Bernabéu. Entonces, con todo el estadio lleno, con todos los fuegos artificiales, ahora con todos los drones, con todas las cosas que pueden hacer, ¿no? Y eso no fue, eso precisamente el tema de lo que significa Belén, el tema de lo sencillo. Es desde Belén en un lugar, desde lo más sencillo, de lo más pobre, ¿sí? De lo más incluso, a lo mejor hasta desde lo más casero. Un lugar donde ninguna madre, ninguna mujer quiere tener a su hijo.
porque no están dadas las condiciones, como has dicho al principio. Es el lugar de los animales, el lugar de la cochinera, es el lugar ahí de lo peor, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino a María pensando, diciendo, mira, Señor, si yo soy la mujer que va a tener a tu hijo, entonces, bueno, ¿cómo es esto que me va pasando? Si uno lo ve como esa teología que llamamos la teología de la retribución, ¿no? Sí. Yo lo estoy dando todo, yo soy una mujer entregada, yo soy una serie de cosas, y bueno, me tiene que salir lo mejor. Entonces, no, Navidad hace referencia a quitarse esa etiqueta, ¿sí? Significa que, bueno, que Dios no es que manda el castigo, Dios no es el que manda la prueba, Dios no es el que te tiene ahí, bueno, para probándote para si hace. Dios es el que está con nosotros en las pruebas de la vida. Dios es el que está con nosotros en la enfermedad. Dios es el que está con nosotros en el duelo. Dios es el que está con nosotros en ese momento duro. Pero precisamente está con nosotros para que pueda surgir la vida, para que pueda surgir lo mejor. Y por eso está ese detalle de que, bueno, que en medio de la adversidad, ellos ponen ese pañal blanco. Y significa el tema de la dignidad, significa el tema de la vida, y significa el tema de que no me rindo. ¿Cómo poder tener esos pañales blancos en nuestra vida? Porque, bueno, que siempre se imponga en la vida. Entonces, por eso, que este sea un día para que nos llenemos, un día, Aníbal, como familia. Que, bueno, que podamos encender las luces y que cada luz signifique eso, las bendiciones que tenemos aún en medio de la adversidad. Y lo decíamos en el primer episodio, con la corona de Adviento, con el árbol de Navidad, en donde eso significa que me mantengo verde, me mantengo con vida aún en medio de las condiciones más duras de la vida. Entonces, por eso, yo creo que no, el pesebre no es lo romántico como siempre lo entendemos. Cada vez que veamos el pesebre y estos días que lo estemos viendo, estemos renovando nuestra fe en la vida, nuestra fe en todo lo que tenemos, nuestra fe en la resiliencia. Y bueno, y la última frase, ¿sí? Dice, en aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo. A esos pastores en donde se le apareció el ángel, a esos mismos pastores que fueron a ofrecerle al niño Jesús y que visitaron al niño Jesús. ¿Sí? Entonces, bueno, explícanos un poco esa frase porque creo que hay unos elementos para salir también de lo romántico. Sí, mira, con respecto a los pastores hay una evolución con esa palabra. En algunos momentos fue una palabra para designar a un líder para el pueblo de Israel, un pastor. Pero en la realidad, en lo cotidiano, las personas tenían una mala visión, una mala percepción de los pastores. Los vean más bien como la gente que no tiene un trabajo estable o personas que incluso podían relacionar con ladrones. Entonces los pastores eran personas mal vistas por la sociedad en ese contexto. Y es significativo que es a ellos o son ellos los primeros destinatarios del gran evento que está ocurriendo, de ese gran misterio, el nacimiento de Jesús. Y hay un detalle, ¿no? Es el tema cómo a veces nuestros prejuicios, cómo las malas experiencias de la vida, cómo las situaciones que en un momento dado nos han permitido tener una muy mala relación con algunas personas y cómo ponemos la etiqueta. Y, entonces, y a veces detrás de esas personas hay grandes bendiciones. Entonces yo creo que si hay algo que nos invita esta Navidad y en este tiempo es poder identificar los ángeles que Dios va atravesando en nuestra vida. Pero además, esos ángeles son a veces las personas que menos nos imaginamos, que las que nos abren la vida, las que incluso nos permiten, de una u otra forma, poder contemplar la luz y poder contemplar las puertas que se abren. Sí. Aníbal, vamos entonces a cerrar este episodio del Día de la Navidad con esta oración. Pero yo te invito y vas a hacer... Pero antes de la oración quisiera desearle una feliz Navidad a todos los que nos están viendo y escuchando. Así es, así es. Y por eso, solo precisamente lo que te voy a decir, vamos a agarrar esta vela y vamos a hacer el brindis de la luz. Aquí delante de Jesús. Y le invitamos a todos los que están participando de este episodio a que tomen su luz. O si es ahora en la noche del 24 o estos días de Navidad, que siempre encendamos la luz. Y tomemos siempre este instrumento. La luz tiene dos grandes significados, la fe y la perseverancia. Es la fe en Dios, pero también la fe en nosotros, la fe en este país, la fe en estos proyectos. Y que no sea la impulsividad la que tenga la última palabra, sino que más bien sea siempre la perseverancia para que podamos luchar siempre hasta las últimas consecuencias. Brindemos. Y con este brindis hacemos esta hermosa oración. Padre amoroso, fuente de toda vida, te contemplamos hoy lleno de humildad y reverencia. Ante el pesebre donde nació tu Hijo amado. En este humilde y difícil lugar, la luz de la esperanza brilló en medio de la oscuridad, anunciando un nuevo amanecer para cada una de las familias. Te pedimos, Señor,
Que esa luz divina ilumine también los pesebres de nuestras vidas. Ayúdanos a ver más allá de las circunstancias adversas e indeseables y a descubrir en ellas las oportunidades que nos permitirán vivir y trabajar dignamente. Que al igual que María y José, podamos acoger a Jesús con amor y humildad, permitiéndole transformar nuestros corazones y nuestras vidas. Danos la gracia de experimentar su nacimiento de manera profunda y personal, para que podamos sentir la alegría de su presencia y la paz que solo Él puede dar. Que su luz brille cada vez más intensamente en nuestras vidas, disipando las sombras de la duda, el miedo y la tristeza. Ayúdanos a ser portadores de esa luz en un mundo que tanto la necesita. Que nuestras palabras y acciones sean un reflejo de tu amor y misericordia. Que sepamos compartir la esperanza y el consuelo que encontramos en ti con quienes nos rodean. Te damos gracias, Padre, por este inmenso regalo de amor. Te pedimos que bendigas a nuestras familias y a todos aquellos que no experimentan tu luz. Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones y en cada rincón de este país. Amén. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus seres queridos y en tus redes sociales.